Bien, ahora yo voy a hablar sobre el prototype, que es prototipo prácticamente, y respecto al prototype, bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el video anterior nosotros los métodos los ingresamos mediante el mismo constructor de la clase, ¿ok? Eso es un constructor, lo que nosotros hicimos que sería function, clase libro, acá le voy a colocar un título, un autor, y a this.título le voy a colocar el título, 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 ¿ok? Entonces esto es un constructor. Bien, y cuando nosotros colocamos un método acá abajo, como lo sería, no sé, leer libro. Entonces acá tenemos un leer libro y eso sería un método, ¿ok? Bien, esto está bien, pero también está mal si nosotros no queremos duplicar esta instancia. O sea, al final, la mejor práctica para esto, que es la más recomendable y la que deberían hacer ustedes, es por ejemplo hacer, bueno, de libro, quiero hacer un punto prototype de escribir y esto vamos a colocarle una función que diga console log, el libro, this.título, fue escrito por tal autor. Y esto que acabamos de colocar acá es lo mismo que hacer esto. De escribir igual a function, console log tanto. ¿Ok? Esto es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De que nosotros cuando instanciamos un objeto libro, ¿y qué es instanciar? Bien, instanciar es, por ejemplo, que yo coloco const libro 1, new libro, y acá le paso los parámetros. Bien, al momento en el que nosotros pasamos parámetros, instanciamos un nuevo libro cuando lo declaramos acá con libro 1. Esto quiere decir que nosotros creamos un libro y al momento que hacemos esto, dentro del libro, si nosotros guardamos esto acá dentro, esta misma lógica se va a multiplicar con todos los libros que nosotros creamos. Entonces, al final es como añadir muchas líneas de código. Bien, entonces para evitar añadir muchas líneas de código, lo que se hace es usar libro.prototype.describir function, ¿ok? Entonces, al momento de que nosotros ya hacemos este tipo de lógica, luego en libro 1, cuando ejecutamos el código, tenemos este libro creado. Ahora bien, si nosotros colocamos libro 1.describir, vamos a poder usar el método que en primer lugar lo había explicado en la parte superior, pero lo explicaríamos, o sea, lo podemos usar habiendo usado el prototipo. Prototipo al final es lo que debemos usar cuando queremos guardar métodos, ¿ok? Al final los métodos se van a guardar en prototipo y acá podemos guardar los valores. Y bien, acá por ejemplo de título, si nosotros queremos, podríamos eliminar título y en título le podríamos establecer un título por defecto, ¿ok? Entonces muchas veces nosotros podríamos establecer ese título por defecto y acá cuando nosotros instanciamos, o sea, llamamos al objeto, tendríamos que eliminar esto y cuando le damos en describir, acá dice título por defecto, ¿ok? Entonces esto es una manera de nosotros ver cómo algunos valores podemos dejarlos por defecto y otros valores simplemente los cambiamos, ¿ok? Bien, entonces igual hay formas en las cuales nosotros podemos manipular estos datos. ¿Cómo sería? Ok, por ejemplo, libro 1.título igual a El Señor de los Anillos. Entonces, si esto lo ejecutamos, acá aparece el libro El Señor de los Anillos porque sobreescribimos el título, ¿bien? Entonces, estas son formas que al final están bien, pero hay otras maneras que es con los métodos get y setter que lo vamos a ver en las clases, ¿bien? Y bueno, esto sería prototipo. Si nosotros, bueno, más adelante que quisiéramos heredar, podríamos hacerlo, que heredar significa crear un libro distinto, o sea, algo que copie título y autor, pero por ejemplo, libro detallado. Entonces, podríamos crear un libro detallado con los mismos parámetros de título y autor. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video para poder separar las cosas.